Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta entrega de Teledebate en Noticias 16, llegando a todo el país a través de este canal 16 y los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red de telecables a nivel nacional. Hoy es miércoles 9 de mayo, mes de las lluvias que llegaron adelantadas, y bien fuerte, por cierto. Bien, pues la frase de este día dice así: es muy distinto no decir lo que se piensa a no pensar lo que se dice. Lo primero es prudencia, lo segundo, necedad. Páginas de la historia, considerado uno de los más notables teóricos políticos del Renacimiento, la fama de Nicolás Maquiavelo, la vigencia de su obra más notable, El Príncipe, publicada después de su deceso, donde señala el método mediante el cual se obtiene y se conserva el poder, perdura en la actualidad. Filósofo, escritor y político, nació en Florencia, Italia, el 3 de mayo del año 1469. Encarcelado por conspiración, después de haber sido liberado, se retiró, muriendo en el olvido el 21 de junio de 1527, a la edad de 58 años. Y en 1616 muere el notable dramaturgo inglés William Shakespeare. Su legado abarca las más destacadas obras clásicas de teatro, que son objeto de constante reposición, cuya interpretación ha corrido siempre a cargo de las más luminosas estrellas de la actuación, y varias de las cuales han sido llevadas al cine y a la televisión. Shakespeare es el equivalente para la lengua inglesa de lo que es Miguel Cervantes para el idioma español. Y bueno, vamos a ver si presentamos, por favor, nos pueden presentar ahí un video del Banco Popular con los resultados del pasado año, que han sido excelentes. A ver si ya tienen listo el video. Ya lo tiene ahí bien. Bueno, pues el Grupo Popular celebró la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, y en el curso de la misma, pues primero que nada se dio entrada a dos nuevos miembros del Consejo Directivo por espacio de un año. Se llama José Armando Bermúdez y el señor Santelices. Eso va a ser por un año, ¿no? Armando Bermúdez Madera y Alejandro Santelices. Bueno, sí, el señor Manuel Grullón pues dio los resultados del pasado año, que muestra como siempre un crecimiento sostenido del banco. Los activos totales consolidados alcanzaron a 387.020 millones de pesos, con un crecimiento porcentual de 8.9%. La cartera de préstamos netas se elevó a 248.201 millones, para un crecimiento relativo de 8.3%. Y al terminar el pasado año, los depósitos totales consolidados se elevaron a la suma de 301.701 millones, para un crecimiento relativo de 5.1%, todo esto en relación con el ejercicio fiscal del año 2015. En tanto, los fondos patrimoniales que respaldan las operaciones del Grupo Popular y su subsidiaria cerraron el año con un saldo de 51.148 millones, con un crecimiento de 8.411 en relación al año precedente. Y por otro lado, las utilidades brutas del Grupo Popular ascendieron a 9.842 millones, que después del pago de 2.392 millones al impuesto sobre la renta, pues dejaron las utilidades netas consolidadas en 7.450 millones, para alegría de Ramón Reyes, que es accionista del banco, aunque él lo disimula muy bien para que yo no le esté pidiendo préstamo. Y por otro lado, señores, pues el Grullón destacó los avances tecnológicos que ha puesto en práctica el Grupo Popular. En este caso, el éxito de los servicios digitales Popular, ya que es una marca comercial azul, introdujo importantes innovaciones, procesando más de 40 millones de transacciones por un monto superior a 100.000 millones de pesos. Bien, señores, pues estamos de mala, No bastaba con el escándalo del gigantesco soborno de la Odebrecht para que el nombre del país siguiera circulando en el ámbito internacional por compatriotas vinculados a actos de corrupción. En España, un grupo de dominicanos aparece involucrado en supuestas maniobras turbias de una empresa, una especie de Odebrecht en escala más reducida. Otros apresados en el curso de una redada contra el narcotráfico. En Nueva York,
El ex integrante de nuestra representación diplomática ante la ONU, Francis Lorenzo, es convicto por segunda vez por distintas acusaciones de soborno a cuenta del empresario chino NG Lapsen, contra el cual declarará para rebajar su condena. Mientras en la Florida el renombrado oftalmólogo Salomón Melgen es hallado culpable de 68 cargos de fraude contra el Medicare por $100 millones. Pero lo más grave, en tanto viola las normas más elementales de ética profesional y de humanitarismo, es el hecho de haber diagnosticado falsamente a cientos de pacientes, sometiéndolos a tratamientos innecesarios, a fin de abultar su factura de servicios al sistema sanitario norteamericano. La condena que pudiera recaerle pudiera ser de hasta 20 años de prisión, aparte de multas e indemnizaciones por millones de dólares. Triste final para una brillante carrera profesional. Se va a negociar eso. ¿Perdón? Él va a negociar eso siempre y cuando sea testigo de cargo del principal, que es lo que le interesa al pueblo. Ah, claro, así mismo. El senador Robert Menéndez. así. No, Robert Menéndez lo que está acusado en este caso de haber recibido una serie de dádivas de Salomón Menéndez, ¿no? Pero además la carrera de Menéndez prácticamente ya está terminada. Un hombre muy mayor, ya está octogenario. Y señores, nuestra solidaridad con Bolívar Díaz, el director del Nacional, por la traumática experiencia de haber sido víctima cuando transitaba en su vehículo en compañía de su esposa del atraco realizado por un motorista armado, quien despojó a esta de su reloj pulsera. El hecho ocurrió en medio de un atasco de tránsito en el sector de Gascue a plena luz del día. Afortunadamente ambos no sufrieron daños físicos, a lo que contribuyó en gran parte el sereno valor de que hizo gala el destacado periodista en tan peligrosa coyuntura. Y como el César lo había prometido y cumplió, el boxeador Claudio Marrero hizo como el César al pasar el Rubicón. Llegó a Las Vegas, vio y venció, y lo hizo de manera convincente. Apenas le bastó poco más de un minuto para dejar tendido en la lona a su oponente, el peruano Carlos Zambrano, apropiándose de 2 fajas mundiales en la categoría plum. Al nativo de Sabana Perdida no le bajó el ánimo ni el invicto de Zambrano en 25 combates, ni el hecho de que fuese un protegido del legendario Roger Mayweather. Ahora hay que cruzar los dedos para que pueda conservar ambos títulos, empeño en que los anteriores campeones nuestros no han resultado muy afortunados. Y frente a la creciente presión interna del pueblo venezolano volcado en las calles, a Nicolás Maduro y sus compinches empeñados en mantener el poder a toda costa, en vez de convocar a elecciones municipales y de gobernadores, que suspendió de manera arbitraria e ilegal, ante la seguridad de que serían derrotados, se han inventado una nueva y perversa maniobra, como la de pretender una nueva constitución, un llamado poder popular, con la finalidad de hacerse un traje a la medida para continuar en el poder. La situación en la patria de Bolívar sigue de mal en peor, Ramón, y aunque dicen que mal de otros es consuelo de tontos, si bien es cierto que los daños que han dejado las lluvias en el país han sido significativos, pero sin embargo, según afirma el presidente ejecutivo de la YAT, Osmar Benítez, no han provocado daño a la agricultura, aunque el ministro de Agricultura dice todo lo contrario. No ha ocurrido así en Haití, donde prácticamente han arrasado con el 80% de los cultivos en la principal, prácticamente única zona de la muy restringida frontera agrícola del territorio vecino. Es la misma que resultó arrasada durante la larga vaguada registrada en los meses finales del pasado año. El resultado es una previsible mayor hambruna para el empobrecido pueblo haitiano y una también mayor presión fronteriza por parte de inmigrantes ilegales. Vamos a hacer la pausa. Cuando retornemos ya vamos a estar buscando respuestas en un teledebate con nuestro huésped. Bueno, pues nos complace tener en teledebate, bueno, ha venido otras veces aquí, pero hacía tiempo no le veíamos la cara por acá. El destacado médico, infectólogo, doctor Jesús Félix Iglesias, que bienvenido. Bueno, primero que nada, el riesgo de las epidemias con motivo de aguacero. Bueno, vamos a comenzar Señor, porque le entró una llamada a inmediatamente. Mario Rubadulla. Bueno, ¿qué pasa?
aunque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no cree en el cambio climático, Sí. en contra de todos los científicos mundiales que han estudiado el cambio climático, realmente estas lluvias que venimos padeciendo, vamos a llamarle así, porque hubo una gran días de lluvia en noviembre, y ahora tenemos nuevamente prácticamente las mismas. Así es. La sequía estacionaria que comenzó o terminó a finales de octubre, se pasó todo octubre, noviembre, diciembre y se ha prolongado para este año. Exactamente. Entonces, cuando vemos la noticia del comité de emergencia, vemos que hay alrededor de 20.000 desplazados, vemos que realmente hay una destrucción de puentes y carreteras y una pérdida también de la agricultura. Sí, señor. Lo que quiere decir que eso, a nuestro entender, es producto del cambio climático. Y en la conferencia sobre el cambio climático que hubo en el 2015 en París, se presentó una imagen de que en los últimos tiempos, en los últimos años, los niveles de dióxido de carbono habían subido a cifras verdaderamente alarmantes. Y obviamente, cuando hay mucho más dióxido de carbono, ese dióxido de carbono va a la atmósfera en términos de vapor de agua, y los vapores de agua crean más nubes, y esas nubes crean más precipitaciones. ¿Y cómo eso afecta a la salud? Bueno, todas estas inundaciones traen como consecuencia todas las enfermedades de origen hídrico, porque esas inundaciones son aguas contaminadas de bacterias, de virus, de parásitos, de hongos, y muchas de esas personas que están inundadas, que han tenido que ser desplazadas de sus hogares, o han tomado por accidente parte de esa agua, que la hemos visto en las fotografías, o han tenido que cruzar ríos o zonas anegadas, donde si hay alguna lesión en la piel, pues por ahí penetran microbios, y dentro de esos microbios penetra un parásito que se llama leptospira, que ha producido ya en estas inundaciones 20 muertos. 20 muertos 20 ya. muertos. ¿Cómo se llama el parásito, perdón? Leptospira. Bueno, este es el que produce la orina grasa. Que la gente tiene un concepto de que solamente son las heces de los ratones, y no es cierto. Es la orina, ¿no? Los chivos, los cerdos, las vacas, también los animales, cualquier tipo de animal, también por las evacuaciones liberan estos parásitos. Bueno, el mismo ser humano también. Correcto. Y entonces, cuando hay inundaciones de ese tipo, sobre todo en la zona rural, pues todos estos parásitos vienen con todas estas aguas que están contaminadas. Y ya no solamente todas las enfermedades de origen hídrico, diarrea aguda, diarrea infecciosa por bacterias y por virus, hepatitis A, muchas otras, el cólera, que todavía no se ha desaparecido totalmente del país ni de la isla, la fiebre tifoidea, que es una salmonela muy específica. Entonces, y aparte de eso, la leptospira, que hoy precisamente en los reportes epidemiológicos señalan que hay 20 muertos. Queremos llamar la atención no solamente a las personas, sino también al grupo de profesionales de la salud que están en estos movimientos de rescate y emergencia, de que toda persona que presente fiebre, malestar, y que haya estado en estos lugares de inundaciones, pues que traten de hacer el diagnóstico de leptospira, y en caso de duda darle tratamiento antimicrobiano, porque es la forma
de uno detener a tiempo esta enfermedad y evitar la muerte. ¿Tiene cura? Sí, tiene cura. Sí. Ahora, doctor, ¿qué medidas entonces recomienda usted, primero para las autoridades y después para la población? Bueno, tiene que haber toda una brigada de personal de salud para determinar, sobre todo en los desplazados, que son alrededor de 20.000 desplazados, hacer un interrogatorio, quiénes son los que se sienten bien, quiénes son los que se sienten mal. En los refugios donde están. Exacto. ¿Quién es el tosedor crónico? Porque a lo mejor puede haber alguien con una tuberculosis que va a un refugio, ahora no le llaman refugio, sino albergues. Un albergue. Van a un albergue de esto y si es un tosedor crónico puede contagiar a otras personas. El enfriamiento te va a producir una baja en las defensas naturales del organismo y te puede provocar enfermedades de la vía respiratoria. Entonces todo eso el personal de salud tiene que estar atento. Y las personas entonces, por ejemplo, el agua que viene del acueducto se debe hervirse o en estas condiciones. Se supone que los acueductos de las grandes ciudades, como es el Gran Santo Domingo, tiene suficiente potabilización, es decir, tratamiento con cloro, que no permite mayores enfermedades. Y aunque unas personas lo puedan dudar, pero la respuesta está ahí. No Claro. tenemos una epidemia de enfermedades de origen hídrico porque la gente tome agua del acueducto. Doctor, A pesar de que se ha puesto por la necesidad misma también, muchas personas ya toman agua comercializada. Sí, sí. Agua de Sí, botellón, agua existe botellita. siempre el prejuicio siempre de que, Sí. que el agua que viene por la pluma viene contaminada. Exacto, que no le den el pero muchas tratamiento personas adecuado. no pueden estar comprando agua comercializada. que cuesta 65 pesos Así es. un botellón. Doctor, leí ayer que nosotros los seres humanos necesitamos ser vacunados o vacunas de 27 tipos diferentes para crecer inmune y estar inmune a todas estas cosas que están pasando. Sin embargo, nosotros en este momento solamente, si la República Dominicana solamente está aplicando 17. Mira, con relación a las vacunas, aunque estemos un poco retrasados en algunas vacunas, la República Dominicana dentro de los países latinoamericanos está bien el menú de vacunas que se le ofrece a través del programa ampliado de inmunizaciones es bueno, es adecuado. Nosotros erradicamos, la primera enfermedad erradicada por el ser humano fue la viruela. Hay que recordar, ya los jóvenes no son vacunados, pero todos los que pasamos de 50 años fuimos vacunados y si tú ibas de un país a otro, había un médico que te exigía el carnet amarillo de la Organización Mundial de la Salud y tener la cicatriz que te dejaba esa vacuna. Sí. Dargan, Y a veces da una fiebre alta, una reacción. Exactamente. Se erradicó de la faz de la tierra la viruela. La única enfermedad que se ha podido erradicar y esperamos que en los próximos 2 o 3 años, no más de ahí, se erradique el virus salvaje de la poliomielitis a nivel mundial. Pero a nivel de la República... Perdón, doctor. Virus salvaje, quiere decir que es un virus diferente. No, el virus salvaje es el que un niño sobre todo, pero cualquier persona lo adquiere y en el 95% de los casos se comporta como un resfriado común y no pasa nada. Pero en un 5% puede haber parálisis de las extremidades muscular. ¿Y las vacunas que se han desarrollado? Bueno, hay 2 tipos de vacunas. Una inyectable y otra oral, ¿no? Exacto, pero la oral es del virus vivo atenuado, que se pasa por una serie de procedimientos Esa era técnicos. Sabin, ¿no? Sabin. Sí, pero una vez
se erradique, que ya solamente quedan muy pocos casos en Afganistán, se erradique el virus salvaje, vamos a pasar a la vacuna inyectada, que es la vacuna de virus muertos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a pasar a la inyectada y vamos a eliminar la vacuna oral? Para evitar que por el desagüe, esos virus atenuados que se eliminan por las heces, en algún momento pudiera haber un virus que mute y se haga nuevamente activo. O sea que la más efectiva, la más segura es la inyectable. Es la inyectable. Que fue la primera que se desarrolló. Que fue la primera que se desarrolló, pero la otra, por la facilidad de aplicación, fue la que se utilizó. Pero una vez controlado a nivel mundial, entonces vamos a utilizar la inyectable. Pero, bueno... Entonces, si una persona ha sido inmunizada con la vacuna oral, ¿debe también inmunizarse después con la vacuna inyectable? No, el que esté inmunizado está inmunizado. Ya está inmunizado. Ya está inmunizado. Ahora, es bueno recordar que la República Dominicana está libre del virus salvaje del polio. Recuérdense aquella campaña de sábado y domingo del doctor Amiro Pérez Mera. Se erradicó el virus salvaje, pero posteriormente también se erradicó el sarampión. Ya no vemos sarampión. Y se ha erradicado la rubeola y el síndrome congénito de la rubeola. ¿Y la viruela? No, la viruela está erradicada. Erradicada también. Entonces, fíjate que dentro de nuestro programa de vacunación tenemos erradicadas varias enfermedades. Y hay otras que están bastante controladas, como es la vacuna contra el Haemophilus influenza, que era la productora de más casos de meningitis bacteriana, y alrededor de un 20 a un 25% de las neumonías bacterianas era por el Haemophilus influenza. Al vacunar a los niños a los 2, 4 y 6 meses de edad, pues ha disminuido notablemente. ¿Y la fiebre tifoidea? Hay vacunas, pero no se hace rutinaria la vacunación. Ya no está muy extendida, ¿no? No se hace rutinaria, solamente se recomienda para personas con comorbilidades o que vayan a lugares donde tienen que beber agua y el agua no es segura. Entonces, para repetir eso que usted dijo, porque eso es importante, porque generalmente siempre estamos hablando que somos el país peor de la tierra. Usted está diciendo que dentro del conjunto de países latinoamericanos, la República Dominicana, desde el punto de vista de la inmunización, es uno de los que realmente se encuentra en mejores condiciones. Sí, está bien, es una buena noticia. Bien, es una buena noticia. Sí. Claro, hacen falta otras vacunas, pero bueno, hay una vacuna contra la varicela, que aquí no se aplica, porque se entiende que la varicela es una enfermedad relativamente benigna, que no produce grandes complicaciones, pero en una mujer embarazada, una varicela, le complica la existencia al producto. Y si es en el último trimestre del embarazo, ese producto puede nacer con problemas. Y algunas encefalitis, producto de la varicela, o infecciones de la piel por el rascado. Es una vacuna que está disponible, pero que hay otras prioridades. Por ejemplo, la vacuna que se acaba de introducir del papiloma humano, que hubo un revuelo porque la gente no entendió sobre todo los religiosos, no entendieron eso, pero ya afortunadamente hasta la Iglesia Católica... No fue muy contundente el comunicado de la Iglesia en ese sentido. Exacto. Esa es una vacuna que previene el carcinoma cérvico-uterino de la mujer, y toda niña de 9 y 10 años, y se aplica a los 9 y 10 años porque todavía no están en actividad sexual activa. Y el que lo transmite es el varón. Claro, cada país se arropa hasta donde le dé la sábana. Idealmente, idealmente deberían ser los niños y las niñas. Pero el que sufre la enfermedad es la niña, no el varón. Y si tú no tienes un presupuesto adecuado para la vacuna, lo ideal es que se vacune como en efecto las niñas de 9 y de 10 años. Doctor, vamos a hacer una pausa con su permiso. ¿Cómo no?
Doctor, muy interesante todas esas informaciones que usted daba y sobre todo muy tranquilizadoras, ¿no? Estábamos comentando fuera de cámara que nosotros siempre nada más estamos exaltando las cosas negativas nuestras, que son muchas, pero también muchas cosas positivas que también tenemos que darle realce, y esta es una de ellas, saber que la República Dominicana, dentro del conjunto de países de Latinoamérica, estamos hablando de muchos países, figuramos entre los que estamos mejor inmunizados, O sea que es una excelente noticia. Pero Ahora, es bueno también decir que el continente americano es el más avanzado en vacunación que todos los demás continentes. esa, pues, mire, esa es otra buena Y noticia. África el más atrasado. Porque es bueno también es recordar que la Oficina Panamericana de la Salud fue fundada antes que la Organización Mundial de la Salud. Y luego, al formarse la Organización Mundial de la Salud, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, como oficina regional se quedó la OPS para el continente americano. Pues esa es otra buena noticia. Mire, saliendo un poquito ahora de la que es la especialidad suya, pero usted es médico. Mire, hay un caso que me preocupa mucho porque temo que se le esté dando desviación, ya sea desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista político. Es el caso de una joven madre, ha tenido 2 hijos, está embarazada, vaya que tiene un problema de sangramiento por una malformación cerebral, entonces parece que hay una discrepancia médica, los médicos que la están atendiendo dicen que aunque es un embarazo de alto riesgo, ellos recomiendan que no desembarace, que lo que hay es que darle debida atención, que entienden que puede llevar el embarazo a feliz término y después atenderse su problema. Hay otros, en cambio, que aparentemente dicen que no, que lo correcto sería que la abortaran. Inclusive, no sé, creo que fue Profamilia, dice que iba a haber el caso inclusive de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando existe esa discrepancia de criterios médicos, porque los médicos, señores, recuerden una cosa, los médicos no son dioses, ¿no? Son seres humanos. Cuando existe ese tipo de discrepancia, generalmente, ¿cómo se puede solventar? Me estoy hablando desde el punto de vista exclusivamente científico. Vamos a apartarnos aspectos religiosos, vamos a apartarnos aspectos políticos. Mire, de acuerdo a lo que yo he leído y he escuchado, el neurocirujano que la está atendiendo dice que no tiene nada que ver su problema cerebral con el embarazo. Ese es el neurocirujano. Pero el ginecobstetra, no él, sino varios ginecobstetras consultados, dicen que no tiene nada que ver el problema que ella tiene cerebral con continuar el embarazo. Por lo tanto, y esta mañana yo estuve conversando con el doctor José Plácido Montero, que es un reconocido ginecobstetra dominicano, y él mismo me afirmó que eso no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, entiendo que este es un caso que no debe estar en los médicos. Claro. Ese es un caso que es una relación médico-paciente, y que el paciente, si escogió a esos médicos y está complacida con sus médicos, pues llevarse de lo que le dicen los médicos, y nadie tiene que meterse en ese problema que no sea el paciente y los médicos tratantes. O sea que eso no debe salir nunca del ámbito científico. Nada más. Que aquí lamentablemente tenemos una tendencia a politizarlo todo. Exacto, y eso no puede ser. Todo por un motivo de acusaciones y contraacusaciones. Y es lo que, pero entonces a mí me pasó lo mismo, vi esto en los medios comunitarios y digo, bueno, primero es una cosa de mal gusto, que estén cogiendo en este caso, un caso de... Eso es una decisión persona, de la paciente, claro, con sus médicos. Y los médicos le dicen que puede seguir su embarazo, que siga su embarazo. Lo que yo me estoy preguntando hace días es, ¿quién llevó eso a la palestra pública? Porque es un asunto privado. Exacto, es un asunto esencialmente privado. O sea que si el movimiento pro aborto quiere utilizar esto, que busquen otra forma. Yo particularmente creo en el aborto en cualquier forma. Sí. Porque creo que eso de decir que cuando la madre, que la violación, el incesto, no. El que se quiera abortar, que aborte. Ese es mi criterio personal, pero este no es el caso. Este no es el caso.
Bueno, doctor, ahora que hablamos de la relación esa privada de médico-paciente, un aspecto importante es ese, es decir, porque por ejemplo con los psiquiatras ocurre eso, con los abogados creo que también, ¿verdad? Es el secreto profesional. Claro. Entonces, en el caso en general de los médicos es la misma situación. Sí, todo. El paciente. O sea, que no puede venir cualquier persona, doctor, aunque sea el esposo, dígame qué es lo que tiene mi esposa. No. Es el secreto profesional, de la ética, que no debe salir. Y si fuera, por ejemplo, que me diera, por ejemplo, una investigación de carácter criminal, el médico está obligado en este caso, si hay un requerimiento judicial, a ponerle expediente en mano a la justicia. No estoy totalmente seguro, porque el secreto profesional, puede, en caso de requerimiento, sí creo que lo debe dar. Eso es lo que iba a decir. Cuando un médico es requerido por una autoridad... Pero la justicia tiene que tener la delicadeza de reservarse el nombre de la persona involucrada. Claro que sí. De hecho, la ley así lo establece. Por eso no se publican los nombres de las menores violadas, aunque sí del violador. Pero nunca se publican. Correcto. Porque hay una sanción. Pero aunque no sea menor, Ramón, de cualquier edad. Tú que eres abogado, en el caso del secreto profesional del abogado, y por ejemplo, una persona que tú estás defendiendo te confiesa que es real y efectivamente cometió el delito, tú estás obligado a guardar el secreto profesional. Así es. Claro. Aunque sea un crimen. Aunque sea un crimen. Bueno, de hecho, y eso lo voy a comentar porque lo veo en las películas, en las series norteamericanas, el abogado lo primero que hace con el acusado es decirle que le diga la verdad, claro, para él poder defenderlo con la verdad, pero defender. Con los argumentos reales y verídicos. No con triquiñuela. Si el defendido tuyo, el cliente tuyo, no te dice la verdad, tú puedes renunciar entonces. Sí, claro, así es. Sí, yo lo he hecho. En mi condición de abogado yo lo he hecho. Y además yo he dicho, yo no defiendo a narcotraficantes. Y si tú, por ejemplo... No importa el dinero que me paguen. Si tú, por ejemplo, un defendido te dice que va a cometer un delito, ¿cuál es la situación? Persuadirlo. Persuadirlo. Pero tú no puedes denunciar que va a cometer el delito para proteger a la persona que vaya a hacer delito. Hasta que no se comete, no hay delito. Claro. Porque hay personas en Estados Unidos el mentir, el perjurio, sí, que le dicen perjurio, es altamente sancionado. Sí, el perjurio. A todos los niveles. Sí, el perjurio realmente es un delito grave. De hecho, si al presidente actual hay dos cosas que le descubren que hizo perjurio, que cometió perjurio, lo destituyen. Claro. Hay dos delitos que son muy fuertemente sancionados en los Estados Unidos. Uno es la evasión fiscal y la otra es el perjurio. Así es. De hecho, Nixon tuvo que renunciar en realidad porque le mintió al pueblo norteamericano. Sí, esa fue la falta, ¿no? Y aquí con el asunto de que si hubo o no intromisión de Rusia y de Putin, ha habido toda una investigación. Y Clinton tuvo que hilar muy duro. Porque el asunto de Mónica de está muy bien, pero yo quisiera retomar el tema de vacuna. Sí, de la vacuna. Porque es que hay en este momento, Ramón, más de 20.000 personas en albergues que uno no sabe cuáles son las condiciones. Mira, si son transmisores o no. Lo ideal es preguntar si están vacunados, sobre todo en esas inundaciones que tú no ves lo que estás pisando. Puedes pisar un clavo o un zinc o cualquier lámina y herirte. Bueno, si no hay historia de vacunación, lo ideal es aplicarle el toxoide tetánico. Si no hay historia de vacunación, toxoide tetánico y antitetánica, las dos cosas.
porque la antitetánica que se usa, yo diría, se abusa de la antitetánica en nuestro país, por ignorancia, es una inmunización pasiva que a las 8 semanas deja de uno estar protegido, mientras que el toxoide, que viene siendo la vacuna, te va a producir una inmunización activa para un largo periodo de tiempo. Creo que dura como 10 años, ¿no? 10 años. Entonces, si está debidamente vacunado, tú le haces un refuerzo. Si más de 10 años de vacunado, tú le aplicas un refuerzo del toxoide tetánico. Que ahora vienen en conjunto el toxoide tetánico con el diftérico. Y yo digo que estamos bien, pero pudiéramos estar mejor también en vacunas. Claro. Ya hay la que es la pertusis acelular, que es, porque la pertusis, después de los 6 años de edad, la de células enteras, puede complicarse después de los 6 años con algunas convulsiones en algunos niños, y por lo tanto, después de los 6 años no se aplica pertusis. Pero ¿qué pasa? Que ha habido mucha toferina nuevamente. Entonces se ha desarrollado una vacuna acelular, toferina acelular, que se puede aplicar junto con la difteria, tétanos y toferina celular a cualquier edad. Entonces esa se aplica. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, precisamente porque en el 2020 las personas mayores de 65 años van a ser mucho más que las menores de 5 años, está promoviendo la vacunación de toda la familia, porque ahora tenemos personas que pasan de los 80 años perfectamente bien, y están en un programa de televisión y tienen una vida activa, y lo ves con unos zapatos tenis haciendo jogging o caminando en perfectas condiciones de salud. Entonces, si están bien, ¿por qué no prevenirle enfermedades que pueden ser prevenibles por vacunas? Claro. Doctor, y de hecho, entonces, a los adultos se deben también de vacunar. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muy interesante, como siempre, todos sus señalamientos. Hacemos la pausa y volvemos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. De nuevo el tema de la leche a granel cobra actualidad, ahora de manera más formal y contundente, con el comunicado dado a la luz pública por un grupo de entidades empresariales encabezado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana, y donde también figuran la de Industrias Lácteas, de Hacendados y Agricultores, de la AYAT, Conaleche, Aproleche y el Patronato Nacional de Ganaderos. Ya de antes, la vicepresidenta ejecutiva de los industriales, Circe Almanzar, había venido reclamando de las autoridades poner freno a la importación y la venta indiscriminada del producto, argumentando tanto razones de ilegal competitividad empresarial como la más poderosa de posibles daños comprobados a la salud de los consumidores. Ahora el comunicado conjunto divulgado a través de la prensa escrita denuncia de manera precisa la entrada al país de 1.170 toneladas de leche en polvo, que transformada en leche fluida equivalen a 9.370.000 litros. Más que evidente el impacto negativo que esto representa para la industria lechera nacional, en especial para el sector ganadero, sometidos al estricto cumplimiento de todas las formalidades y exigencias de las leyes sanitarias e impositivas. En el comunicado público dirigido a las autoridades,
donde figura en primer término la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, se llama la atención de manera especial al manejo incorrecto de la leche en polvo, importada a granel, en sacos de 50 libras. Al ser vendida al detalle en los colmados, es manejada de forma incorrecta, lo que contamina la misma y la convierte en no apta para consumo humano. Adicionalmente, la carencia de etiquetado del producto impide identificar al fabricante, lo que constituye otro elemento de riesgo. Hasta ahora Proconsumidor ha llevado a cabo algún que otro decomiso de leche a granel en distintos establecimientos. Sin embargo, no basta. La denuncia sobre la introducción, venta y manejo inadecuado de la leche importada a granel, el riesgo que representa para el público consumidor y la competencia ilegal para el sector ganadero de leche y la industria láctea nacional, muestra que la situación ya ha llegado a un punto tal que requiere de una mayor involucración de las autoridades y una acción más enérgica y de más amplitud. Es de esperar que así se haga con la celeridad que el caso amerita y que de una vez y por todas se ponga freno a una práctica de comercio desleal que además viola las normas sanitarias, poniendo en riesgo la salud de los usuarios. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevos con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Recuerden que mañana es jueves, por consiguiente es el jueves, día de la DIDA. Así que vamos a tener aquí a la representante de la DIDA y ustedes podrán utilizar nuestros teléfonos, llamar desde el interior sin cargo, para plantear todos sus problemas, sus quejas, sus denuncias, sus reclamos, pedir también información en la seguridad de que serán debidamente atendidos y favorablemente resueltos. Y recuerden no moverse de frente a sus televisores, que por ahí ya viene la última entrega del informativo de Noticias 16. Por nuestra parte, tengan todos un muy feliz resto de la noche. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.